Esa creo que está bien, tú también la tienes bien. Los objetivos creo que ya no será como retomarlos, los nuevos. Ay, desde aquí se presenta un modelado del robot paralelo de 5 barras. Se toma todas las articulaciones, tanto activas como pasivas, y usando la formulación de Lagrange, se obtiene el lagrangiano, ¿no? A partir de las diferencias entre la energía cinética y la energía potencial. Y a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues obtenemos un modelo dinámico. Sin embargo, a comparación de los clásicos, aquí aparece Q y un jacobiano con los multiplicadores de Lagrange. No aparece tau porque hay articulaciones que son pasivas, entonces no todos son vectores tau. Algunos tienen tau porque son activos y otros son cero. Entonces por eso aparece Q en lugar de tau. Más un jacobiano de restricciones. Esas restricciones parten pues de las restricciones holónomas de cierre del mecanismo. En el caso como es paralelo, pues tiene varios cierres que cumplir. Generalmente así es como se obtiene el modelado de la DAE, que es la ecuación algebraica diferencial. Y pues bueno, generalmente se resuelve el sistema con multiplicadores de Lagrange y listo. Pero cuando tienes más sistemas o más mecanismos, más robots, esto complica muchísimo las restricciones. Tener muchas restricciones de las restricciones complica mucho. Entonces, pues vamos a hacer primero la formulación completa, es decir, tomando las restricciones que ya conocemos, obtenemos el modelo dinámico, pero en la forma matricial. La matriz de Coriolis, la matriz de masa, las de gravedad, un selector de tau, que es el que decimos que va a seleccionar cuáles son los activos y los pasivos, y las restricciones. Como ya tenemos las restricciones posición de velocidad y de aceleración, pues entonces ya podríamos sustituirlo en el modelo dinámico, y al momento de sustituirlo, pues ahí es donde van a desaparecer esos multiplicadores de Lagrange. O sea, viendo el análisis matemático a detalle, va a haber una expresión donde esa B, la B que aparece en estas ecuaciones, pues es prácticamente el jacobiano de las restricciones, que me ayuda a relacionar las velocidades completas a tener solamente relaciones con los activos. Y al momento de multiplicarlo por el jacobiano, como son, al final los dos son eh, tangentes entre sí, entonces al momento de multiplicarlo, por ahí es donde desaparece ya los multiplicadores de Lagrange. Entonces obtenemos no solamente un modelo reducido, donde ahora es de 2 por 2 porque son dos activos, sino también resolvemos de manera implícita las restricciones. Entonces ya no tenemos que resolver restricciones, ya directamente ya tenemos nuestro modelo reducido con las restricciones resueltas de posición, velocidad y aceleración. Esto nos evita el problema de estar resolviendo la DAE. Ahora ya solamente tenemos pues una ODE, que es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces el modelo completo restringido se transforma a una representación de coordenadas mínimas. Si hicimos esto para un robot, entonces para un sistema multirobot, pues vamos a tener el mismo modelo reducido n veces, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a agregar una tau C, que va a ser mi tau cooperativa. Todos los robots que estén involucrados en mi sistema cooperativo, que este es un sistema multirobot cooperativo, van a tener en su tau una suma con una tau cooperativa. Y esa tau va a aparecer en todos los modelos de todos los robots. De esta forma, no quedan de manera independiente los robots, sino gracias a esa tau que se comparte, quedan acoplados entre sí. ¿Y esa tau qué es? Pues es una tarea cooperativa. Es como tener unas nuevas restricciones, que son las tarea cooperativa. En nuestro caso,
Pues son dos robots, por eso es que tenemos que Y es igual a uno y 2. Eso nos daría el modelo reducido, pero con dos solos robots. Donde tenemos Q1, que son todas las Qs activas del primer robot, y Q2, que son todas las Qs activas del segundo robot. Y tendríamos pues también unas restricciones, pero ahora cooperativas, que son de posición, de velocidad y de aceleración, dependiendo de la tarea cooperativa. El jacobiano de esa tarea cooperativa es justamente lo que nos va a generar nuestra tau C. Pues esa tau C, que viene en todos los modelos de todos los robots involucrados, va a ser el jacobiano por unas restricciones. Es decir, volvemos a tener restricciones con multiplicadores de Lagrange, pero ahora son restricciones que se comparten en todos los robots. Bien, desde el punto de vista de manipulación, como queremos que la cooperación o esas restricciones partan de una manipulación de un objeto, definimos los estados del objeto como las posiciones del objeto a partir del origen del sistema, la orientación que puede tener la cinemática directa de cada robot, es decir, puede tener el objeto una orientación. Entonces tenemos las posiciones en X y Y del robot, o en nuestro caso X y Z, dependiendo de dónde esté la gravedad, y la orientación, y las velocidades. Entonces tenemos el estado, le vamos a llamar X0 al estado del objeto. Ese estado pues tiene velocidades. Entonces vamos a suponer que nuestro robot lo podemos modelar. Lo podemos modelar con una matriz de inercia, una matriz de Coriolis, una matriz de gravedad, etcétera, etcétera. ¿Cómo obtenemos eso? Pues también modelando la caja prácticamente. Tendremos que modelar la caja, pero como es una caja que ya conocemos, pues en teoría por medio de CAD y por medio de las dimensiones, pesos, materiales, pues podemos encontrar la matriz M, la C y la G del objeto. Sin embargo, este Lagrangiano, bueno, al momento de obtener la formulación de Euler-Lagrange, tenemos la ecuación del objeto, pero ya no es igual a una tau, sino es igual a una W. Esa W del objeto es lo que vamos a llamar Grange. Grange significa sujeción. Entonces es una Grange del objeto. Entonces ese Grange es justamente mis restricciones que me va a decir las fuerzas de contacto de todos los robots. Es decir, esa Grange o esa W se compone involucrando a todas las fuerzas de contacto de todos los robots. Entonces, ese sería el modelo del objeto. Es como consideraríamos el objeto, con una masa, con un Coriolis, que de hecho Coriolis prácticamente sería cero en nuestro objeto, porque no tenemos velocidades angulares de las velocidades angulares, pero es como la descripción general, ¿no? Allá va a depender de cómo consideramos el movimiento del objeto. Es decir, no vamos a girar el objeto, lo vamos a mantener rígido. Entonces, prácticamente Coriolis va a ir desapareciendo y nos quedaría solamente masa y gravedad. Ahora, ¿qué queremos que haga el objeto? Que siga una referencia. En este caso pusimos como ejemplo una lemniscata que es parecida al infinito, ¿no? Un infinito que está haciendo. ¿Dónde tenemos la posición deseada en el tiempo? En X y en Y, es decir, la trayectoria deseada en el tiempo. Entonces, el error de seguimiento va a ser las coordenadas que tenemos del estado, que es lo que tenemos arriba, que son las coordenadas actuales. ¿Cómo las leemos? Pues puede ser a través de la cinemática directa, donde ya tenemos la posición de los robots y sabemos que en el centro pues está ese objeto. Y lo deseado. Entonces, conforme pasa el tiempo, vamos a tener ese error de seguimiento. ¿Para qué? Para que entonces el objeto pueda seguir una trayectoria deseada. Y ahí es donde ya podemos definir al objeto como un punto de acción, que es en este caso X0, que se va a mover a través de fuerzas cooperativas. Ahora, ¿cómo definimos las fuerzas? Hay muchas estrategias. Incluso hasta puede quedar totalmente cinemático. En nuestro caso lo vamos a hacer por impedancia. Entonces, ¿qué es la impedancia? Pues es la sujeción de un cuerpo rígido considerando que puede penetrarse hasta cierto punto, que le vamos a llamar agarre, ¿no? Pero esa es una, pueden ser muchas. Es decir, ese W0 se puede definir de muchas formas, ¿no? Ok, entonces, eh,
Continuamos. Entonces ahora aquí en este ya tenemos el sistema completo, que es el sistema, el sistema cooperativo. Sabemos que comparten restricciones cooperativas. Esas restricciones pues van a ser mi objeto. Van a ser el objeto de cómo se agarra entre todos los robots este objeto. Ahora, vamos a definir ahora el problema de control. Queremos que haga el tracking cooperativo, pero lo queremos hacer a través de un control óptimo, que en este caso es el EQR. Entonces, linealizamos todo el modelo de los dos robots conjuntos y nos daría este modelo linealizado cooperativo, donde ahora la U pues es una entrada cooperativa. Esas ganancias K van a ser prácticamente las ganancias que van a tener los dos controles, los dos robots al mismo tiempo. La XE va a ser el error, el estado del error. ¿Cuál es el error? El que tenemos aquí, que es decir, la XE va a ser la diferencia entre lo deseado contra lo que tenemos. Ese va a ser nuestro punto de equilibrio sobre el cual vamos a linealizar y obtenemos nuestro modelo lineal. Y para LQR, para obtener esa K, pues tenemos que resolver las ecuaciones que tenemos aquí, que son prácticamente las ecuaciones de Riccati. ¿Qué pasó, Gustavo? ¿Cuál es el punto de equilibrio, doctor? Perdón. El punto de Para poder equilibrio linealizar el sistema. es el error entre el deseado, que es este de que está aquí abajo, lo que tenemos en lo deseado en el objeto, menos donde estamos ahorita. Ah, pero, ok, ese es un valor que nos dan para poder linealizar. No, ese sería nuestra propuesta de punto de equilibrio, ¿no? Es un punto de equilibrio porque al final queremos que el error sea cero. Ok, Nuestro punto de equilibrio es que se haga el tracking siempre sea cero, ¿no? Entonces, en lo que va a ser el control es actual de tal forma que esa diferencia sea cero siempre. ok. Y es pues la trayectoria deseada a diferencia de posiciones y velocidades del objeto. Como es un objeto conjunto, pues es un buen punto de equilibrio para todos los robots que existen en el sistema. Pues sobre ese punto linealizamos pues los robots y nos da ese modelo linealizado cooperativo. Entonces ya resolvemos Riccati, que sabemos que parte de una función de costo como la que tenemos en J1, y proponiendo la Q y la R, obtenemos, eh, y solucionando el Riccati, obtenemos la K de control. Ahora, yo puedo proponer Qs y Rs. La Q sabemos que se componen del estado. Entonces, ¿el estado qué es? Pues es Px, Py, orientación, velocidad X, velocidad Y, velocidad de orientación. Entonces, la Q va a ser la Q de Px o un valor de peso para Px, un valor de peso para Py, uno para orientación y para las velocidades. El otro es para el de agarre y el otro es para las R, que son prácticamente las diferencias que hay entre todos los robots en el objeto. Ese va a ser mi estado. Entonces, la Q, no sé si alcanzas a saber qué dice la estructura de la matriz. Entonces, ¿de qué se compone Q? De una matriz diagonal de pesos. ¿Cuántos pesos? Pues van a ser, si el estado aquí tiene 6 pues van a ser 6 pesos. Va a ser la de PX, la de PY, P orientación, las tres velocidades, y agregamos una más, que es la que como tenemos, al momento de linealizar, tenemos este jacobiano C, pues vamos a definir uno para ese agarre. Entonces lo llamamos QG. Y ya, y tenemos las R's que son, pues son las de las entradas, ahí va dependiendo de los robots. Como en este caso tenemos este, una, una entrada una U para velocidades, pues será nada más R1 y R2, ¿no? Así hasta los robots que tengamos. Ahí va a depender de cómo nos salga la matriz B
y cuántas uno salen a linealizar. Pero como tenemos una U por robot, pues prácticamente es R1, R2. Estas son mis variables que yo puedo cambiar para modificar el control óptimo. Entonces, si yo quisiera usar un algoritmo para que en lugar de yo hacerlo, se haga como de forma repetida hasta que el algoritmo encuentre un control más aceptable, a eso vamos a llamar variables de decisión. Esas variables de decisión van a ser las variables que yo voy a poder meter más adelante en un algoritmo. En este caso, pues puede ser genético, un metaheurístico, cualquiera, ¿no? Entonces le llamamos teta LQR a las variables de decisión que posteriormente vamos a meter a un algoritmo, que son pues las de PX, PY, PQ, las velocidades, la QG y las de las entradas de los robots. ¿Qué definimos con esta estructura? El seguimiento. Entonces tenemos aquí el trade-off. El trade-off es cuando los pesos son muy grandes, le vamos a dar prioridad al tracking. Cuando los pesos son de R son más grandes que Q, queremos un control mucho más suavecito, algo que penalice demasiado el control, es decir, algo muy suavecito. No nos importa tanto el tracking, sino que sea una mínima energía. Entonces ahí el algoritmo nos va a ayudar a corregir Q y R para que tenga el tracking y un control que sea con la mínima energía tan posible como sea, sin perder ese tracking. Entonces en aquí le pusimos LQR define la ley de control óptimo estructurado, donde el desempeño el control óptimo, pues los dan las Qs y las Rs. Estos pesos son prácticamente el corazón, así tal cual el corazón de nuestro control óptimo. Lo demás, es decir, ya tenemos medición de energía y el tracking. Suponemos que tenemos buen agarre en el objeto, entonces a lo demás que vamos a optimizar le vamos a llamar como calidad de agarre nada más. Ya sea cualquier estrategia, impedancia, admitancia, seguimiento cinemático, cualquier otra estrategia, ya tenemos penalización de energía y tenemos el seguimiento. Hasta aquí incluso debería de funcionar el problema de control óptimo, suponiendo que nunca se desprenden los robots de la caja, ¿no? Vamos a asegurarnos que no pase ese desprendimiento, como con un modelo de impedancia para que la calidad de agarre tenga una cierta penetración. Entonces ya aquí ya sería como el plus, ¿no? Hasta aquí ya podríamos terminar incluso nuestro problema de la tesis, pero vamos a darle el plus del agarre. Sí, El agarre, la impedancia es otro control diferente a... ¿Qué impedancia y el otro cuál era que estamos ocupando? Aparte del LQR. es impedancia nada más. Pero dijo admitancia, ¿no? Sí, hay otro que se llama admitancia, son como estrategias de controles pues sí, estrategias de control prácticamente. Impedancia para agarre para movimiento restringido. Hay impedancia, hay admitancia, hay control totalmente cinemático, hay posición Ujú. fuerza, hay uno que Entonces, es solamente control de fuerza. en nuestra tesis solo vamos a llegar con LQR y si nos da tiempo, ¿vamos a aplicar impedancia o sí vamos a aplicar impedancia? Yo creo que lo mejor es plantearlo desde el principio con impedancia para no darle tanta vuelta al algoritmo, para que sea como de Ok, un sopetón tratar de resolver todo. Ahora, si vemos que nos come el tiempo, pues nos quedamos con LQR y aún así estaríamos resolviendo bien la tesis. ok, Obviamente, bajo la consideración de que el agarre nunca se nos cae la caja, ¿no? Del agarre, para cualquier velocidad de trayectoria. La impedancia es la que nos va a asegurar ese agarre, nada más. ok, Hasta aquí ya prácticamente estaría resuelto nuestro problema. muy bien. Y pues más o menos conoces el LQR, entonces creo que no tendrías como tanto.
Digo, más o menos porque lo hiciste con, bueno, me explicaste cuando fue lo del péndulo, que es linealizar, proponer Q y R y vámonos. Con eso nos da una ganancia que vamos a aplicar directamente al control de los robots. Como la Q, si te fijas, lo voy a escribir aquí. A ver si me deja escribirlo. Tenemos U igual a menos K por XE, ¿no? Pero XE, ya dijimos que es la diferencia de PX, la diferencia de PY, la diferencia de... ¿Sí? Entonces la diferencia de PX con PY, pues es la diferencia de posiciones, ¿no? Entonces es una KP por el error de posición. Menos, tenemos la de orientación, menos una KPO por el error de orientación. ¿Y qué más tenemos en los estados? Tenemos las velocidades. Entonces tenemos menos una KD por el error de velocidad. Prácticamente el LQR, eh, de forma general, es un PD óptimo. ¿Sí lo ves? Si yo pusiera esto de forma matricial, al final me va a resultar simplemente una K por el estado del error. Y ya está. Pero si yo lo descompongo, prácticamente es un PD en posición, en orientación y en velocidades, ¿no? Es decir, es un PD, bueno, de hecho no es prácticamente, es un PD tal cual. Ay, el PD. Está, la nota, ahí está. Este es el P, la parte del P, y esta es la parte del D. Y este simplemente es como el error que hay entre los dos robots, que es la penetración. Las R's, pues es la penalización de las entradas. Entonces lo que estamos haciendo es un PD óptimo, ese es un LQR, visto como vulgarmente visto, ¿no? Porque pues parte de un problema, una estrategia de optimización, de una función de costo, etcétera. Pero esta menos KX que buscamos aquí prácticamente es un PD. Un PD óptimo porque las Q y las R nos dan la ganancia óptima de ese PD. Pero pues es eso prácticamente. Bien, ahora vamos con el agarre. Vamos a asegurarnos que la caja no se nos caiga. Entonces, tenemos para esto pues nuestro problema multiobjetivo y proponemos tres funciones de objetivo. Una que es la de LQR, que nos da ya seguimiento y energía. La otra es la de impedancia. Y esta de interacción, esta viene en conjunto con la estrategia de impedancia. Prácticamente estas dos derivan de las ecuaciones de impedancia. Entonces, ¿cuáles son las funciones, las variables de decisión? Pues son las P's, que es las del PD, las velocidades, las R's, las ganancias de impedancia, que nos va a dar, estas son de la rigidez. Acuérdate que viene la impedancia, hay que proponer una matriz de rigidez, una de masas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la de una matriz, esta es la de otra matriz, y estas últimas cuatro son las que necesitamos para obtener el Grunge o las fuerzas de contacto por impedancia. Entonces, estas vienen de la interacción y estas vienen por la impedancia, como tal. Entonces, este problema multiobjetivo va a resolver tres cosas al mismo tiempo: tracking y esfuerzo por el LQR, interacción de los agarres por la impedancia y las fuerzas de contacto que parten de la impedancia. Prácticamente es un LQR más impedancia. Entonces, el rol del algoritmo es encontrar todas estas variables de decisión que van a dar solución al LQR, a la impedancia y las fuerzas de contacto de impedancia.
¿Cuál es el objetivo o la función del algoritmo NSGA2 o cualquier otro? Una, envolver estas, bueno, involucrar esos vectores de decisión que pueden cambiar a que se proponga una vez un conjunto de valores, se simule con ese conjunto y se evalúe. Si cumple restricciones, cumple todo y es buen resultado, lo guarda. Si no, lo desecha. Así funciona el NSGA. Hasta que encuentre todo el conjunto de mejores parámetros que son pues, el frente de Pareto. Que me va a dar en 3D una hojita así como envolvente, como una cúpula, entre el LQR, entre la impedancia y entre la interacción. Entonces, ¿qué voy a querer más? Seguimiento y minimización de energía o calidad de agarre. Y es donde vamos a decidir después de eso. Entonces, el LQR ya lo vimos, vamos ya ahora con interacción. Creo que no la pusimos. Pero bueno, de hecho creo que hasta ni siquiera necesitamos como meterla como tal, porque al final el modelo de impedancia pues es un masa resuelta amortiguador, ¿no? Propuesto. Entonces igual podemos decir que usamos el modelo de impedancia, que es el modelo de masa resuelta amortiguador, donde pues la función objetivo lo que hace el algoritmo lo que hace es proponer las entradas de las matrices de impedancia para obtener la tau propuesta de agarre. Pero la tau propuesta de agarre, para que se convierta en Grunge, como la W cooperativa, es decir, la tau no puede ser directamente la W, tiene que pasar por estas otras variables para que se convierta en W. Entonces, de impedancia obtenemos una tau, de la interacción obtenemos una G y la combinación de ellos nos da una W. La G es grasping, es una matriz de grasping es agarre y la impedancia pues es la penetración. Entonces, si no conviene, yo creo poner modelo para que también no hacerlo tan largo. Y yo creo que se entiende bien el problema completo. Ahora, este es el de cómo se involucra tu problema al problema multiagente. Un problema multiagente es un sistema multirobot, donde ya no solamente son dos robots, sino son N robots. Imagínate 100 robots, cada uno con sus propias restricciones y además restricciones cooperativas. Entonces, ¿cómo se alinea eso con lo que tienes? Pues tú tienes un sistema multirobot ligeramente pequeño porque son dos robots, pero sigue siendo multirobot. En ese multirobot tienes eh, coordenadas globales. Cada una de estas representan a un robot, robot uno, las activas del robot 2, hasta las activas del robot N. Y vas a tener cooperaciones entre esas N robots. Y al derivar esas cooperaciones, pues te va a dar un jacobiano de interacción. En multiagente no se usan robots fijos y generalmente no se usa la dinámica, se usa cinemática. Entonces, como no se usa cinemática, no podemos tener como tal estas restricciones en la dinámica. Lo que tenemos son restricciones holónomas y no holónomas tal cual, que son posiciones y velocidades. Porque nosotros ves que tenemos hasta las velocidades y que si una gama para corrección de la velocidad, no sé qué, en este caso no. En los móviles eso no existe. Y en los móviles la interacción es a través de lo que llaman consenso. El consenso es esta ecuación que tenemos aquí. ¿Qué es un consenso? Es el agreement o el acuerdo entre todos los robots para que todos los robots I, desde uno hasta n, se vayan a una coordenada cero, a una coordenada que tú propongas. Es decir, todos los robots se acuerdan a irse a un puntito. ¡Pum! A eso le llamamos multiagente de consenso. Es lo mismo que es muy parecido a lo que tienes, porque solamente que en el caso tus robots se van a un mismo punto, que es el centro del objeto, desplazados, ¿no? Que son unas orillas del objeto.
Entonces, imagínate ahora 10 robots que se van al punto centro del objeto y se desplazan cierta diferencia para que entre todos ellos agarren al objeto. Lo mismo pasa con los móviles. Esa es la ecuación general de consenso, que es el que está aquí. Ese ya es una fórmula que nunca cambia, es siempre la misma. Es como nuestras restricciones. Solo que aquí la restricción es que todos los robots vayan a una coordenada en específica. Es decir, todos los robots van a un puntito. ¡Put! Y ese puntito también puede tener un offset, que es justamente donde empiezan a hacer las figuras o las formas. Entonces, así es como se involucra. Tu sistema puede ser un sistema multiagente, donde en lugar de tener una interpretación de consenso, pues tienes unas restricciones cooperativas, que igual van a un solo punto, que es el centro del objeto, ¿no? Así es como se puede interpretar. Y cada uno de los robots, en lugar de llamarle robot, pues le llamamos agentes. Ese sería el sistema multiagente o multirobot. En nuestro caso, en multiagente también se usa lo que se llama voting, votación, donde una vez que llegan al punto, ahora votan. ¿Qué hacemos? Ah, pues a partir de ese punto nos dividimos y vemos la distancia entre los robots o hacemos una letra, una figura, una trayectoria entre todos. Es ¿Listo? decir, hacen un comportamiento colectivo. En nuestro caso, nuestro comportamiento colectivo, ¿cuál es? Pues la fuerza, el grunge. Es decir, conforme se mueve la caja, se está moviendo y de todas formas están penetrando, están haciendo impedancia, ¿no? Entre todos los robots. Ese es como el comportamiento cooperativo que vamos a proponer. Que en móviles ese comportamiento cooperativo es que mientras se mueve el líder, el seguidor se tenga a una distancia en un perímetro, ¿no? Y así lo va siguiendo. Pero prácticamente así trabaja el multiagente o multirobot. Imagínate ahora tu problema en lugar de dos paralelos que sean cinco paralelos, ¿no? Que agarren una caja o en un sistema en una planta de fabricación, que entre seis robots carguen la carrocería de un carro. Es un sistema multiagente. ¿Cómo se resuelve? Bueno, pues tienes el modelo de todos los robots, ahora tienes el modelo de la carcasa o del chasis, luego haces el modelo de agarre y generas una, restricciones autónomas cooperativas y tus restricciones de fuerza. Y es todo. Así es como podrías argumentar que tu trabajo sí se, sí se relaciona con multiagente. Que tú sabes que multiagente se trabaja más en móviles, ¿no? En carritos, drones y eso. Sin embargo, pues la perspectiva es muy parecida porque tienen un comportamiento deseado cooperativo y restricciones cooperativas que se tienen que cumplir. Que en móviles son consenso y votación, pero en tu caso, pues es las restricciones que hay que resolver con la DAE, ¿no? Pues aquí en el key es, el problema de manipulación cooperativa se puede interpretar como un consenso multiagente, donde el acuerdo de los robots, que es el acuerdo multiagente, es alcanzar la interacción física a través de un voteo o una votación de fuerza. Entonces el consenso es todos a un punto. La votación es, ¿qué hacemos después del punto? Ah, pues nos movemos así, hacemos una letra, seguimos a un líder, medimos distancias, ¿no? Entonces en los robots que tú tienes es todos al punto del objeto, con un offset, para no aplastarlo, ¿no? ¿Cuál es la votación? Pues la interacción que va a tener el agarre mientras se van moviendo los robots. Prácticamente es eso, a grandes rasgos y de forma global. Y de hecho así es como trabajarían los móviles. Tu problema, con, por ejemplo, con carritos móviles se simplificaría muchísimo porque es cinemático. Y hablas de solamente mover el robot, ¿no? Pero en tu caso, por ejemplo, pues que es dinámico, es un sistema multiagente donde pues consideras fuerzas, posiciones, todo, ¿no? Y en los carritos, pues eso no se considera, nada más se considera que lleguen a un punto. Y ahí estás. Entonces, esta creo que queda muy bien con cómo se relaciona tu trabajo con los multiagentes.
Sí, Rubén. En un sistema multiagente móvil, no se aplica dinámica, o sea, o sea, dice usted que todo es cinemático. Todo es cinemático. ¿Y por qué no aplicar dinámica a los sistemas móviles? Lo puedes aplicar en algunas, dependiendo, más bien depende mucho de la tarea. Porque si tu objetivo es que hagan un círculo entre ellos, pues ya no importa, ya no te va a importar la fuerza de los motores. Tú vas a asumir que el robot, cuando le digas vete de este punto a otro, lo va a hacer con la fuerza que, es decir, no se va a meter en cómo está construido. Simplemente vas a asumir que cuando tú le digas que vaya a ese punto, se va a ir a ese punto. Por eso es Pero, que por totalmente ejemplo, automático. usted me enseñó alguna vez unos videos en Sí, donde varios robotcitos móviles se metían debajo de un avión, lo sí, levantaban y sí. todos, o sea, se movían. Entonces ahí sí tendría que considerar la dinámica de los robots móviles, ¿no? Sí, ahí sí. De hecho, ahí es como la combinación de lo que tienes con lo clásico de consenso. Llegan a un punto, ¡fum! Consenso. Votación, que entre los brazos de los móviles o las plataformas agarren, ¿no? Ya tienes un agarre, ya tienes una fuerza cooperativa. Ahí sí sería dinámica. El consenso es cinemático porque van a llegar.